el mal estado de la ruta argentina y sobre llovido mojado, el gobierno anunció la disolución de Vialidad Nacional. Ni más ni menos. Bueno, temas de actualidad y se van sumando todos los días, ¿no? Porque ayer con Bueno, todo lo del Senado es sí, como que no sabemos qué agarrar primero en y realidad, claro, ¿no? en realidad lo de ayer del Senado es un gran revés al gobierno nacional, por el cual también es una cierta advertencia sobre estas decisiones que toma arbitrariamente el gobierno nacional, digo, en todo o nada. Y lo voy diciendo, por ejemplo, con anuncios como hizo ahora de vialidad, como lo hizo en su momento de la posibilidad del cierre de el INTA, o sea, de agencias que realmente son muy importantes. Pero bueno, ayer también decía lo del revés y en buena hora sobre el tema de discapacidad, por ejemplo, a mí me Claro. parece muy bien eso. No puede estar ausente de todos lados el Estado. Y tampoco puede estar ausente en esto. Hoy en día el estado de las rutas en todo el país, porque ahí estamos viendo parte de rutas, en todo el país es un desastre. Es un desastre, Ivana. Hay una ruta que es tan conocida, que es tan recorrida, que todo el turismo internacional la quiere hacer, que es la Ruta 40 y está hecha pedazo. Lamentablemente. La ruta aquí que tenemos nosotros, número uno, fue en parte, digamos, reasfaltada porque es una ruta provincial. Pero fíjate cómo está la 19, en el tramo que no es autopista. Fíjate cómo está la ruta 154, la que va a Las Varillas. Ni hablemos de la ruta 7, que se cayó el puente en Vicuña Maquena, un puente que construyó Vialidad Nacional, que se lo llevó por delante un camión y está todavía ahí, Qué está espanto. cortada. Ni hablemos de la ruta 9 ni la ruta 8. Las rutas en el país están desastrosas y no hay quien las atienda. En realidad, Vialidad Nacional era quien tenía que atenderlas, pero por falta de presupuesto no las estaba atendiendo. Y ahora no las va a atender nadie porque la jurisdicción es nacional, pero definitivamente no pueden actuar los gobiernos provinciales. Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Córdoba de sacar ese puente caído en Vicuña Maquena Mira, que interrumpe todo el tránsito de la ruta 7, que es nacional, ¿no? qué bárbaro. Bueno, esto es lo que ha hecho el gobierno, es anunciarlo, lo va a publicar el boletín oficial. Durante décadas, esta ex Vialidad Nacional fue organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial nacional en Argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico. ¿Qué argumentó el gobierno nacional? Que es un nido de corrupción. Obviamente haciendo alusión a lo que fue la gestión anterior o anteriores gestiones para decirlo y la causa que tiene en este caso de vialidad, como la llaman causa vialidad con Lázaro Báez y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, lleva a que el gobierno tome la decisión de disolver a Vialidad Nacional. ¿Qué le parece a las provincias? ¿Qué le parece a los gobiernos provinciales esto? Bien, gran pregunta. Gran pregunta. Y en el día de ayer, en La Voz del Interior, habló el ministro de Infraestructura, Fabián López, que se refirió, primero, bueno, esto lo traía en la colación de, como decíamos, la caída del puente en Vicuña Maquena, que este puente, para que lo sepa la gente, lo hizo Vialidad Nacional sobre la ruta nacional para unir un lado de la población con la otra, el norte con el sur, y hay una escuela del otro lado, con lo cual cruzan los niños para ir a la escuela. Se cayó porque lo tumbó un camión y hace Imagínate. una semana que está ahí. Bueno, a propósito de esto, ¿qué decía el ministro de Infraestructura de la provincia, que bueno, hace muchos años que está en la gestión, Fabián López, sobre el cierre de vialidad? No, bueno, el mantenimiento es de malo a pésimo, pero más allá de la calidad es inexistente. O sea, no hay, y declarado por ellos, no hay acciones concretas, ni grupos de trabajo, ni concesionarios activos manteniendo rutas nacionales como no solo la 7, que es Sí, la que sí. estamos hablando, tampoco la 8, la 158, que entiendo que ustedes han cronicado más de una vez, la La 19, la autopista 60, la Córdoba-Rosario, ¿no? 35, la autopista Córdoba-Rosario. Digo, son rutas que necesitan, requieren y a los fines de mantener la seguridad vial y un grado de servicio necesario, requieren un mantenimiento, una adecuada bacheo, señalización, conservación, tareas que son necesarias mantener con determinada frecuencia, y aquí hay un Estado que nos preocupa porque ya no lo venía haciendo
¿no? No lo venía haciendo y con las noticias últimas de esta semana que han tomado la decisión de disolver precisamente la Dirección Nacional de Ujú. Vialidad, nos encontramos con un vacío en la toma de decisiones respecto a este tema. Ustedes Entonces, no pueden hacer nos nada, preocupa. no pueden actuar sobre la ruta, correr el puente, hacer algún arreglo. No, no, nosotros, imagínense que todas las rutas nacionales son de jurisdicción del Estado Nacional. Nosotros como provincia no podemos ingresar sin la debida autorización, no podemos tomar acciones, medidas, ejecutar obras de ningún tipo sin la debida autorización, porque bueno, no es nuestra casa, es Ujú. Claro. jurisdicción del Estado Nacional, por eso que nos hemos obligado a recurrir a esta solicitud, a este reclamo, para que urgentemente se restituya el tránsito. Sí, sí, obviamente veníamos manteniendo un conjunto importante de conversaciones vinculadas a las distintas acciones que involucran la provincia con la nación. En particular, ustedes saben que hemos llamado a licitación la Ruta Nacional 19 Sí. y nos encontramos en este momento ya muy cerca de poder adjudicar la misma. Pero bueno, esos interlocutores no están más, ¿no? A partir de esta semana la Dirección Nacional de Vialidad quedó disuelta, con lo cual las atribuciones, las funciones, las obligaciones de Vialidad de la Nación están en una transición media difusa. Claro. Fíjense que el mismo Claro. decreto 461 que salió publicado esta semana establece en el artículo 31 que el Ministerio de Economía deberá proponer al Ejecutivo una nueva ley orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Deberá proponer una nueva distribución de las responsabilidades, obligaciones y funciones de las distintas áreas del Ministerio para absorber todas las responsabilidades que tenía Vialidad de la Nación. Entonces, en este momento nos encontramos en una transición sin un debido interlocutor, como bien lo manifestaban ustedes, sin un nombre y un apellido, dado que el director que estaba a cargo de Vialidad de la Nación, el ingeniero Campoy, bueno, no sabemos en este momento en qué ¿Dónde situación está? se Claro. encuentra frente de una repartición que ha sido disuelta por un decreto del presidente. Bueno, Qué esto es lo que tema, decía ¿no? el ministro Fabián López ayer, y sí, ahora no hay un interlocutor a quién dirigirse, porque bueno, ya el gobierno anunció que disolvía Vialidad Nacional y que el nuevo ente se va a llamar Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, pero también dice que tiene que resolverlo el Ministerio de Economía, porque dependía del Ministerio de Economía la Dirección Ujú. Nacional de Vialidad, ¿no? Supuestamente esta Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, con el nuevo esquema de fiscalización del transporte, tendría las funciones de supervisar contratos y permisos del transporte automotor ferroviario y vial de jurisdicción nacional. Ahí está, gracias Bauti, Sí, ese sí, es el el puente. puente, de cómo quedó. Me Realizar imagino. inspecciones y requerir documentación a operadores y concesionarios. Aplicar sanciones y promover acciones judiciales por incumplimientos contractuales o legales. O sea, acá no está hablando nada de reparar rutas hasta ahora, ¿no? Ujú. Fiscalizar la seguridad operativa de los servicios tanto para personas como para bienes transportados. Controlar el mantenimiento de infraestructura ferroviaria y material rodante. ¿Mm? Proteger los derechos de los usuarios gestionando reclamos y denuncias. Investigar accidentes ferroviarios graves o significativos. Percibir y controlar tasas y aranceles por fiscalización. Resolver conflictos en el marco de concesiones ferroviarias, todo es ferroviario. Proponer suspensiones o caducidades de licencias ante irregularidades. Coordinar mejoras de eficiencia, calidad y seguridad junto a otros entes públicos. Y solicitar auxilio de la fuerza pública si es necesario para ejercer competencia. Ahora, ¿dónde dice y dónde habla que este nuevo organismo va a mantener rutas, va a fiscalizar, en este caso, el estado de las rutas, va a reparar rutas, va a trabajar para levantar puentes, como veíamos recién? Ujú. O sea, ¿dónde está? Porque en realidad creo que asegurar en esto, como dice ahí en una parte de la seguridad es seguridad vial, y la seguridad vial pasa por tener carreteras y caminos en muy buenas condiciones, transitables, señalados, como debe ser, Mm. porque eso es la seguridad vial, más allá de después cómo conduzca cada uno, Sí. Ivana, ¿no? Y también lo que ha generado, ¿no? Los reclamos, las manifestaciones en la calle. Estamos hablando de un organismo con más de 90 años de antigüedad, que tiene su sindicato, y son más de 5.000 personas que también, o familias, ¿no? Sí. Que se quedan en la calle. Bueno, No sí, sé ese tema cómo está sí, también. bueno, en realidad este nuevo organismo en principio absorbería parte de ese personal, pero argumenta también el gobierno nacional que Vialidad se había convertido de una cueva a un conchavo político para cargos, en este caso, Ujú. dentro de la administración, donde van a racionalizarla, más allá de lo que decía la corrupción. Y bueno, Bien. en la presentación de Adorni que veíamos, mostró videos desde la nata, de todo lo que fue
la causa vialidad, mientras se estaba argumentando por qué se cerraba Vialidad Nacional. Para mi forma de ver, y le voy a decir a todos aquellos que tratan de ponerme en un lugar o en el otro, soy totalmente apartidario, en mi vida fui apartidario, ¿sí? Y hay que destacar las cosas que hacen bien y que hacen mal, ¿no? Para mí es un error garrafal que está haciendo el gobierno nacional el disolver un ente como Vialidad. En todo caso, sí la racionalización, sí el control, sí el barajar y dar de vuelta, pero no podés de un plumazo borrar a un ente como Vialidad desde tantos años que viene haciendo esa tarea y que debe hacer esa tarea. El Estado debe controlar. Vuelvo a insistir, el Estado no puede ser omnipresente en todo, por un lado, pero tampoco ausente en todo, exactamente. Debe regular y controlar. Tengamos un equilibrio también. Claro. Que la corrupción existió, sí, claro, pero podemos mejorarlo desde otro lado, ¿no? Y por eso las rutas deben estar en condiciones, no pero queda ahora, otra. ¿quién va a fiscalizar el control de las rutas? Ahora, yo veo esto, como pasó en varios lugares, para mí esto se lo tiran a las provincias. Porque acá lo que estamos viendo del nuevo ente no habla en ningún momento de reparación, de bacheo, de repavimentación, de trabajo de señalización. Para mí se lo van a tirar a las provincias. En realidad, bueno, ya se hizo cargo Córdoba del tramo, perdón Ivana, ¿no? Entre Arroyito y San Francisco, ya lo dijo ahí Fabián López, porque se lo traspasaron a la provincia, están llamando a licitación para terminar la autovía, que se lo tiraron a la provincia, como también Santa Fe en su momento, el gobierno de Hermes Wiener hizo la autovía desde Santa Fe hasta San Francisco, el gobierno provincial. Ay, bueno, que vaya mirando el gobierno nacional la situación que atraviesa con los distintos gobernadores, que no es la mejor, y a ver si dejamos de este tironeo, ¿no? El tire y al afloje, que es lo que hablábamos también esta mañana con todas las cosas que pasan en el país. Este es un caso puntual, pero no es lo primero que decide cerrar en realidad el gobierno. No. Ya cerró el INTI, el INADI, podemos discutir si eran útiles o no. Bueno, está ya a las vueltas, como decíamos, lo del INTA, bueno, y hay otros organismos más que se habla que podrían cerrar o racionalizar, ¿no? Ya lo ha hecho en gran medida. Y con respecto a lo de ayer, se ha votado para lo que era, bueno, el aumento de jubilados. Jubilados, exactamente. Y el aumento del bono, que son 40.000 pesos más, de 70 a 110.000, y también un 7% de aumento de las jubilaciones, lo que llevaría el monto a 400.000 pesos aproximadamente, que sigue siendo una miseria, pero bueno, es una recomposición. Sigue siendo bajo. Se votó por unanimidad, mantener, por supuesto, y por 2 años más, hasta el año 2027, el tema de la discapacidad, como venía funcionando. Sí hubo disidencia en mantener la moratoria por 2 años más, jubilatoria, ahí fue dispar la votación, pero bueno, ese fue un revés. Hay otros proyectos que se llevarían, de vialidad por lo menos desde la oposición, se dice que se va a llevar también a alguna propuesta, no sé. En realidad, lo que hoy estamos inmersos en una desidia, sobre todo en el tema de tránsito en la República Argentina con graves accidentes, y esto creo que va a ser aún peor, ¿no? Lamentablemente Córdoba sí, ¿no? Con los siniestros viales, las estadísticas en este último tiempo no son las mejores. Es un tema central, tema que seguramente va a seguir dando que hablar. Nosotros le agradecemos a la gente de Villegas que nos acompaña.